Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hacer un viaje increíble a través del tiempo que nos llevará a entender un poquito cuál es el origen de esos mangas y de esas historias que tanto nos apasionan, de dónde viene ese anime que nos encanta ver a través de nuestras pantallas. El manga es un elemento muy antiguo, muy interesante, que no nació con Dragon Ball y tampoco se depuró con Astro Boy. El manga que ustedes dibujan, que ustedes disfrutan, tiene más de 1000 años de historia. Y no estamos exagerando, más de 1000 años. Bueno, pero antes de entrar en materia, primero definamos qué es un manga, qué es lo que hace característico esa estructura. Y por supuesto la mayoría de las personas dirán, los ojos grandes, porque eso es lo que nos han dicho y se convirtió casi que en un estereotipo. Pero tenemos que pensar un poquito más profundamente. ¿Qué tiene el manga japonés que no tiene el cómic estadounidense o americano? ¿Qué no tiene el bande cine francés? ¿Qué no tiene una novela gráfica argentina y sí lo tiene el manga? La respuesta es simple y al mismo tiempo compleja. El manga tiene tiempo. Cuando nosotros vemos un manga, no solamente estamos viendo dibujos, estamos viendo la representación del espacio y el tiempo convertida en una narración visual. El manga no solamente dibuja el espacio, dibuja el tiempo. Cómo pasa el tiempo en una página, cómo se dilata, cómo se comprime, cómo un personaje puede pensar, respirar, existir y tener el silencio o el ruido completo dentro de una simple viñeta. Esta obsesión japonesa por capturar el tiempo en imágenes no comenzó en 1947 cuando Osamu Tezuka publicó su primer manga, La Isla del Tesoro. Comenzó en el siglo XII y vamos a ver un poco cómo fue este desarrollo. Imagínense esto, estamos en Japón, es 1160, es la era Heian. La era del refinamiento absoluto, de la poesía, de la aristocracia, las personas que escriben con pinceles muy finos y que capturan el movimiento de una sola hoja cayendo a través de sus trazos y de su caligrafía. En un templo budista, un monje llamado Toba está creando algo extraordinario. Está pintando en un rollo de papel de 11 metros de largo, 11 metros, y está registrado, existe. Y en ese rollo está dibujando ranas, monos, conejos, animales antropomórficos, cosas parecidas a los humanos, pero que realmente son seres fantásticos. Monos vestidos de monjes budistas, ranas que luchan sumo, conejos que hacen ceremonias de té. Ese rollo es conocido como Shoujo Jinbutsujiga, el pergamino de animales retosando, y es posiblemente el primer manga de la historia. Estamos hablando del siglo XII. Y aquí viene lo interesante. Lo que los hace ancestros directos del manga moderno a estos rollos es que se leían de derecha a izquierda, se desenrollaban poco a poco, no se veían todas las imágenes de golpe como si fueran un tapiz o una pintura, lo que haríamos en Occidente. Se iba descubriendo, se iba sacando la secuencia por secuencia y escena por escena. De esa manera el lector iba viviendo poco a poco la aventura y podía tener una comunicación directa con esa narración. Era cine, era manga, era una narrativa visual secuencial. 800 años antes de que conociéramos o interpretáramos esto con la palabra manga. Y es importante decir que se convirtió en una tradición y en un modelo de representación, y no solamente eran elementos cómicos o fantásticos, también había makimonos trágicos, épicos, históricos, registros de los elementos que se hacían diariamente, enseñaban cómo manejar las espadas, cómo manejar el arado, cómo escribir. Incluso narraban un poco cómo se debía venerar a las personas importantes. El Genji Monogatari Emaki del siglo XII narraba, por ejemplo, la vida del príncipe Genji, con unas imágenes de una sofisticación visual que hoy nos sigue dejando sin aliento. Grandes detalles, delineados, pulsaciones, tonalidades increíbles. Utilizaban técnicas narrativas que el manga de hoy en día todavía usa. Fukinuki Yatai, literalmente, significa techos removidos. Dibujaba edificios, por ejemplo, sin techo para que pudiera ver uno de los personajes que estaban adentro, como las casas de muñecas o como los planos arquitectónicos de hoy. Exactamente como cuando en la actualidad dibujamos, por ejemplo, una habitación para mostrar qué hay adentro y generar un contexto espacial. Encontramos también el Ikime Kagibana, ojos de trazo y nariz de gancho, que era una forma simplificada de dibujar a los rostros en escenas en donde la emoción importaba menos que la acción, el minimalismo expresivo.
¿Les parece parecido a algo que sucede hoy en día? Por supuesto, de ahí sale el kawaii, de ahí sale el kodomo. Es lo que hace cualquier mangaka cuando dibuja multitudes o cuando dibuja personajes secundarios, elementos muy simplificados. Y aquí está la magia. En el siglo XII los artistas japoneses ya entendían algo que Occidente no descubriría hasta el siglo XX con el cine, que el tiempo se puede representar por medio de dibujos y que ese tiempo se segmenta a partir de paneles para que cada uno de ellos contenga tiempos o espacios o momentos. El manga japonés es el que desarrolla el concepto de paneles o viñetas. En un emakimono, el mismo personaje aparece múltiples veces en el mismo rollo, moviéndose a través de ese paisaje ficticio, y a medida que se desplaza el rollo, pues da la ilusión de movimiento y de participación. Es una técnica que se llama Ijidosu, mismo tiempo, diferentes lugares. Es el equivalente visual a seguir a alguien con una cámara. Quiere decir que desde el siglo XII ya el manga japonés tiene la perspectiva del lector, y no solamente la perspectiva del lector, la perspectiva del movimiento y de la acción. Sería el equivalente hoy en día a seguir a alguien con una cámara, un poco ese movimiento o cámara subjetiva. Los emakimonos son los abuelos del manga, y cuando ustedes dibujan una secuencia de viñetas de derecha a izquierda, o cuando utilizamos una viñeta vacía para crear una pausa, o cuando se repite un personaje en poses similares para mostrar el movimiento, estamos utilizando técnicas que tienen aproximadamente 800 años de antigüedad. Ahora, el hecho de que el manga sea tan importante no quiere decir que siempre vamos a trabajarlo de una manera tan ceremonial. Vamos a buscar un poquito de entender de dónde viene esa palabra manga, de dónde nace y cómo surge. Vamos a hablar de un señor absolutamente fascinante, en lo que a mí respecta un genio, una persona obsesiva, un hombre que cambió de nombre más de 30 veces en su vida porque creía que cada nueva etapa de su arte merecía un nuevo nombre. Es decir, cada vez que encontraba algo nuevo y cada vez que identificaba una nueva técnica, él mismo se cambiaba el nombre. Lo conocemos nosotros como Katsushita Hokusai. Nació en 1760, se murió en 1849 cuando tenía 89 años. En su lecho de muerte dijo unas palabras que se volvieron muy importantes para la historia. Dijo: si el cielo me diera solo 10 años más, incluso solo 5 años más, podría convertirme tal vez en un verdadero pintor. Esto lo dice una persona a los 89 años después de haber generado 30.000 imágenes, 30.000 obras de arte, y todavía pensaba que no era suficiente. Ese nivel de obsesión y esa búsqueda perpetua de la perfección, ¿no les recuerda un poquito a algunos de los mangakas más importantes de hoy en día? Porque los vamos a nombrar ahora en un momento. Hokusai es famoso por la gran ola de Kanagawa, una imagen icónica del arte japonés que todos conocemos, que todos hemos visto y que está un poco sobreutilizada en las redes sociales. Sin embargo, es una imagen bellísima, es un grabado hecho en madera que nos muestra que el dibujo y la estructura, la síntesis, puede generar cosas maravillosas. Para nosotros, a los que nos gusta el manga, Hokusai es probablemente más importante por otra cosa. En 1814, Hokusai publica el primer volumen de lo que él llamó Hokusai Manga. 15 volúmenes en total, 15 tomos, publicados a lo largo de algunas décadas, de 3 décadas específicamente. Y aquí está el momento histórico, aquí es donde nace por primera vez la palabra que utilizamos nosotros para determinar los compilados de imágenes, manga. Manga literalmente quiere decir dibujos caprichosos o dibujos involuntarios, utilizando dos estructuras orales o de sintaxis: man, que significa caprichoso, libre, sin control, y ga, que significa dibujo, imagen, pintura. Hokusai manga no es manga como lo conocemos hoy, no cuenta historias, no son narraciones, son simplemente bocetos, estudios, páginas y páginas de cómo dibujar manos, expresiones faciales, animales, personas en movimiento, poses dramáticas, escenas de la vida cotidiana, elementos que él veía. Un poco lo que hizo Leonardo al otro lado del planeta cuando desarrolló sus códices, espacios y libros en donde se almacenaba esa información y esa investigación cotidiana que le permitía generar y aprender progresivamente. Básicamente, Hokusai creó un manual de referencia para artistas,
pero lo hizo con un ojo tan agudo para la expresión, para el movimiento, para la vida, para la captura, y sobre todo en tinta, que se convirtió en algo más que un manual técnico. Sin quererlo, se convirtió en el primer libro de arte. Y aquí viene otra conexión directa con nosotros. Las páginas del Hokusai Manga están llenas de estudios de movimiento, gente luchando sumo, acróbatas, artistas marciales, pescadores lanzando redes, carpinteros trabajando. Hokusai entendió una cosa fundamental, que para dibujar la vida tienes que dibujar el movimiento. No se vale y no sirven las poses estáticas. El movimiento es la palabra clave, la energía, el ki o el chi, como le dicen ellos. El mismo principio que hace que un panel de acción en el manga se sienta vivo, es exactamente igual. Él dibujaba gente para la gente, es decir, dibujaba elementos del común. Eran reproducidos en masa mediante silografías y vendidos muy baratos, eran muy económicos. No eran arte aristocrático que se guardaba en templos o que se colgaba en espacios especiales o sacramentales, no, eran cultura popular. Quiere decir que Hokusai, muchos siglos antes, desarrolló el concepto de arte pop, algo que más adelante en los Estados Unidos, en una serie de movimientos específicos, se haría muy famoso y bastante popular, específicamente con el trabajo de un señor que se llama Andy Warhol y que trabajaremos un poco más adelante en este mismo curso. Los pósters en las paredes de comerciantes, portadas de libros, ilustraciones en novelas populares, el arte japonés del periodo Edo, que recordemos está comprendido más o menos entre 1603 y 1868, se convirtió en un elemento masivo. Elementos reproducibles, accesibles, exactamente como sucede hoy en día con el manga moderno. Cuando nosotros publicamos un manga digital, por ejemplo, o cuando se hace un doujinshi y lo llevamos a un comiquet, cuando suben las páginas a redes sociales o cuando subimos una imagen a redes sociales, estamos continuando con esa tradición de 200 años de arte visual narrativo que creó Hokusai para las masas. Esta persona es muy importante porque no solamente acuñó la palabra manga, que hoy en día nos hace enfocarnos en esta información, sino que desarrolló unos conceptos que son realmente importantes. El primero, por supuesto, el término manga, que es una compilación de dibujos. El segundo, la generación de los libros de artista o los famosos libros de ilustraciones o de portadas. Adicionalmente, el desarrollo de la popularización de imágenes masivas o arte pop. Y adicionalmente también la generación o estructuración de estudios o design sheets, como los conocemos hoy en día, que le permiten al artista desarrollar estructuras de estudio y de planificación para obras ulteriores. Bien, ya hablamos un poquito de Hokusai. Ahora viene un giro brutal en esta historia, un momento que cambió a Japón para siempre. Durante más de 200 años, Japón estuvo cerrado al mundo, literalmente. Utilizaban un término que es sakoku, o país encadenado. Ningún extranjero podía entrar y ningún japonés podía salir. La pena era la muerte. Japón era una isla completamente aislada y su cultura solamente se pasaba de japonés a japonés. Y entonces, el 8 de julio de 1853, el comodoro Matthew Perry de la Armada estadounidense llegó a la bahía de Edo, hoy conocemos esa zona como Tokio, con 4 barcos de guerra, barcos de vapor, traía personas negras y además tenía enormes zonas en donde salía humo y vapor, es decir, tenía las fumarolas del barco. Los japoneses llamaron a esos barcos Korofune, barcos negros, y con esos barcos negros el aislamiento de Japón terminó. Ese encierro voluntario fue obligado a terminar por medio de amenazas de cañones y de pequeñas invasiones. En 1868 comenzó la era Meiji. El emperador Meiji decidió que Japón tenía que modernizarse rápidamente o sería colonizado como le había sucedido hace poco a China. Y entonces Japón hizo algo extraordinario. Decidió, o mejor aún, tomó la decisión de occidentalizarse, sin dejar de ser Japón. Un movimiento increíblemente inteligente. Importaron todo, ferrocarriles, telégrafos, uniformes militares, arquitectura, armas, educación y sobre todo arte. Con el arte occidental llegaron los periódicos y con los periódicos llegaron las caricaturas políticas europeas,
Los japoneses vieron y conocieron por primera vez el concepto de sátira, el gag, el punch, que sobre todo era muy común en Inglaterra, las caricaturas de Le Chaviari en Francia, y pensaron, nosotros también podemos hacer eso. Y así nacieron los ponchie, caricaturas al estilo punch, y luego los tobae, ilustraciones que eran satíricas y que mezclaban el estilo del ukiyo-e tradicional con la caricatura occidental. Al principio no eran muy buenas, eran bastante precarias, y con el tiempo se fueron profesionalizando y se fueron haciendo mucho más atractivas, sobre todo para el público occidental. Y aquí está lo interesante: los artistas japoneses no copiaban el estilo occidental, lo absorbían y lo transformaban. Tomaban la idea de las viñetas de los cómics americanos y también de los europeos, del bande dessinée, pero lo combinaron con la tradición narrativa de los emakimonos, es decir, generaban esas narraciones largas que les ayudaban a condensar mejor y a comprender las historias. Más o menos en 1902, Rakuten Kitazawa publicó Jiji Manga en el periódico Jiji Shimpo. Se considera el primer manga moderno publicado regularmente en un periódico. Era muy parecido a lo que conocemos nosotros como tiras cómicas o como tiras o cuadritos en un periódico, y ya utilizaba viñetas y le incluyó globos de texto, globos de diálogo, por supuesto importados de Occidente, pero con una sensibilidad bien interesante y visual japonesa. Eso le ayudó a tener como un acercamiento importante a lo que se vendría después, algo que transformó a Japón completamente desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de percepción. Apareció el cine. En 1896, apenas un año después de la primera proyección de los hermanos Lumière en París, el cinematógrafo llegó a Japón y los japoneses quedaron no solamente fascinados, quedaron obnubilados completamente. El movimiento había sido capturado, ya había una forma de amarrar el movimiento y la realidad en una película. Se representaba el tiempo y se capturaba el tiempo. Esas historias eran contadas en secuencias visuales y para ellos eso era más que cualquier cosa magia. Y aquí es donde esa magia sucedió en la mente colectiva de los japoneses. El cine les recordó a los emakimonos, esos hermosos papiros largos que utilizaban y que nacieron con el monje Toba, y ambos contaban de la misma manera, contaban la historia en secuencias, ambos controlaban el tiempo, ambos guiaban la mirada del espectador de escena a escena por medio de un rollo. El manga moderno iba a nacer de esa fusión, la tradición narrativa de los emakimonos y la tecnología de reproducción masiva del ukiyo-e, las viñetas y los globos de texto occidentales, el lenguaje visual del cine y por supuesto esa magia y esa concepción visual del tiempo. Todo eso se mezcló en un caldero maravilloso y de ahí nace lo que nosotros entenderemos o conoceremos a partir de ese momento como el manga japonés. El manga entonces surge inicialmente de una influencia impresionante de la estructura occidental, sobre todo de la británica. Y por supuesto no siempre las cosas fueron buenas y no siempre las cosas fueron felices, hubo años oscuros. Tenemos que hablar un poquito de esa parte dolorosa, de la parte que no fue tan buena. Ese algo que es fundamental en la historia del manga y que muy pocas veces se enseña con honestidad. En las décadas de 1930 y 1940, Japón se militarizó. El gobierno imperial tomó el control de toda la producción cultural, por supuesto del manga, que había sido la herramienta de sátira y el entretenimiento. Recuerden que habíamos hablado que eran unos cuadritos que se producían en los periódicos y que eran bastante interesantes y se convirtieron o los transformaron mejor a partir de esa militarización en una herramienta de propaganda. Aparece entonces el manga de guerra. Historias heroicas de soldados japoneses, caricaturas racistas de los enemigos, propaganda nacionalista dirigida a niños. El manga se utilizó para glorificar a la guerra, para reclutar y sobre todo para deshumanizar al enemigo. Y esto se ha utilizado a lo largo de la historia, sucedió en Vietnam, sucedió en los Estados Unidos durante las diferentes guerras y pues es algo que funciona y por eso siempre ha sido recurrente. Y esto no lo podemos ignorar, hace parte precisamente de la historia. El arte siempre es y ha sido político, siempre ha sido utilizado por el poder y el manga, siendo un medio de masas, pues fue especialmente vulnerable. Y entonces, en agosto de 1945, las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki.
Japón se rindió incondicionalmente, pues no tenían nada más que hacer. El país se devastó. Física, emocional y espiritualmente quedó destruido. Las ciudades eran ruinas, millones de muertos, economía destruida y una generación de niños japoneses creciendo entre escombros, hambre y traumas colectivos. Y de esas cenizas, de ese trauma, de esa devastación absoluta, nacería el manga moderno, el manga como lo conocemos hoy. Y lo iba a crear un chico de 17 años con gafas gruesas, manos delgadas y obsesionado con Walt Disney, obsesionado con vivir en un país distinto al suyo y tener una cultura diferente a la suya, precisamente por esa zozobra que le había tocado vivir en los años anteriores. Osamu Tezuka nació en 1928 en la ciudad de Osaka. De niño súper enfermizo, era tímido, obsesionado con los insectos, de ahí su nombre artístico. Tezuka significa mano en forma de ostra, pero usa el kanji de insecto. Y absolutamente enamorado del cine de Disney, enamorado de vivir en los Estados Unidos, de ver y de disfrutar las técnicas de la animación porque era su sueño. Su madre lo llevaba muy seguido a cine, casi que cada semana. Vio Blancanieves muchas veces, memorizó cada movimiento, estudiaba cómo se dibujaba el movimiento fluido en la animación americana, cómo la cámara se movía, cómo creaba y cómo se creaban los dramas visuales. Esto de forma intuitiva, por supuesto en ese momento él no tenía acceso ni a libros, ni a manuales, absolutamente a nada de eso. Él mismo y de forma intuitiva iba investigando estas cosas. Durante la guerra, mientras Japón estaba siendo desmoronado, Tezuka dibujaba en secreto, y cuando terminó la guerra, él tenía 17 años y una decisión que tomar. Su padre quería que él fuera médico, y él solamente quería dibujar y hacer animación. Afortunadamente, para nuestra historia, hizo ambas cosas. Se graduó de medicina, aunque nunca practicó y nunca ejerció, porque en 1947 publicó algo que cambiaría la historia no solamente del manga, también de Japón y también de la creación literaria para siempre. Shin Takarajima, La nueva isla del tesoro, un manga de 250 páginas cuando los mangas japoneses de la época máximo tenían de 20 a 30 y que además sorprendentemente vendió entre 400 y 800 mil copias en un Japón devastado que no tenía plata para comprar cosas, que era pobre y que era hambriento. Aplicó simplemente un lenguaje cinematográfico al manga de forma sistémica y revolucionaria. Incluyó la narración secuencial de mucha acción y sobre todo construyó una historia de esperanza, una historia que dejaba que las personas que leían ese manga tuvieran un sueño y pudieran pensar que aun cuando la ciudad o el país estaba hecho pedazos, podrían salir adelante. Antes de Tezuka, el manga se dibujaba como si fuera un teatro, una cámara fija, personajes de frente o de perfil, estaban en un escenario, poses estáticas. Tezuka hizo que la cámara se moviera, pero no de cualquier manera, se movía buscando al espectador. Utilizó los primeros planos dramáticos, close-ups de los ojos llorando, bocas gritando, manos temblando, ángulos dinámicos, planos desde abajo mirando hacia arriba para hacer que los personajes heroicos hablaran con el lector, planos desde arriba mirando hacia abajo para mostrar la vulnerabilidad de los personajes, montajes cinematográficos, cortaba rápidamente entre escenas para crear tensión, exactamente como hacía Eisenstein en el cine, hacía muchas viñetas en una página para generar un ejercicio muy rápido y luego una o dos en la siguiente para generar un stop y una ralentización de la historia. Creó las líneas de velocidad, líneas de movimiento, líneas de impacto, todo ese lenguaje visual que hoy creemos que se da por sentado en el manga. Tezuka lo sistematizó y además lo convirtió en un lenguaje completa y totalmente emocional. Aunque su verdadera revolución fue otra, la técnica por supuesto fue increíble. Sin embargo, Tezuka entendió que el manga no era cine, era algo muy diferente. Es un medio que puede controlar el tiempo de una forma que el cine jamás va a poder. En el cine el tiempo avanza a velocidad constante, 24 cuadros por segundo, 32 cuadros por segundo, 18 cuadros por segundo. En el manga el tiempo se dilata o se comprime según el tamaño de las viñetas.
Una viñeta grande te hace leer muy despacio. Viñetas pequeñas aceleran ese ritmo. Una página completa sin viñetas es un momento suspendido en el tiempo, como hace la fotografía. Tezuka creó lo que él llamaba un sistema de estrellas. Tenía personajes recurrentes que aparecían en diferentes mangas jugando diferentes roles, igual a como sucede con los actores en Hollywood. Rock Holmes, por ejemplo, aparece como villano en una historia, como héroe en otra o como personaje secundario en otra. Es decir, trabajó con un casting. Y luego aparecería la joya de la corona, Tetsuya Natomo, que nosotros conocemos como Astro Boy. Aparece en 1952. Este manga que definió lo que podría ser y lo que estableció más bien como sería el manga de hoy en día. Astro Boy es un niño robot creado por un científico que ha perdido a su hijo. Es un manga de ciencia ficción que trata sobre la pérdida, el duelo, la identidad, lo que significa el ser humano y temas profundos que se incluyen en un espacio que aparentemente es para niños, pero que tiene un contenido muy profundo. Un éxito completo, absolutamente masivo, y cuando se adaptó al anime en 1963 se convirtió en el primer anime semanal de televisión, otro récord para Tezuka. Tezuka perdió dinero produciéndolo porque estableció un modelo de negocio del anime que no se había hecho nunca en el Japón, es decir, vender barato a las cadenas de televisión esperando ganar con el merchandising, que en ese momento funcionaba muy bien en los Estados Unidos, pero que en Japón era inexistente. Además, hay que entender que las personas en ese momento no tenían dinero ni la costumbre de comprar figuras, camisetas, llaveros, etc. Un modelo económico destinado a quebrar y hacer que los animadores japoneses ganaran sueldos miserables. Lo creó Tezuka por accidente. Hoy en día funciona igual. Uno de los pocos errores de ese genio increíble. Tezuka murió en el 89, en 1989, a los 60 años. En su lecho de muerte pidió más tiempo para trabajar, igual que Hokusai. Creó más de 700 mangas en su vida, más o menos 150.000 páginas dibujadas, y cambió la cultura visual japonesa para siempre. Sin él no habría anime y sin él no habría manga. Así que él es ese punto en donde se vincula la historia con la técnica y en donde la técnica se vincula con las historias. Gracias a él entonces tenemos ese punto de inflexión para que otros artistas y otros desarrolladores lograran generar la industria. Después de Tezuka el manga explotó, y no solamente creció, explotó. Se diversificó en muchísimos géneros: el shonen manga para los chicos, el shoujo manga para las chicas, con sus propias y revolucionarias representantes como Mashiko Hasegawa y el grupo del 24, mujeres mangakas que crearon el lenguaje visual del shoujo, flores, efectos dramáticos, paneles que rompen la estructura de la página. El seinen para los adultos, el yosei para las mujeres adultas, el yekika o el yekiga como manga dramático realista, violentos para audiencias maduras, algunos liderados por artistas muy reconocidos como Yukihiro Tatsumi. Y entonces llegaron también los monstruos, y aparece por supuesto Akira Toriyama con Dragon Ball, y Masashi Kishimoto con Naruto, Eiichiro Oda con One Piece, Kentaro Miura con Berserk, Naoko Takeuchi con Sailor Moon, Clamp, que tal vez es la más importante de todos los que hemos nombrado, con su interconexión de universos. Gracias a ellos existe, o ellas más bien, existe un multiverso interconectado de historias, sobre todo para mujeres. El manga entonces se convirtió en la expresión cultural más importante de Japón, muchísimo más que el cine, mucho más que la literatura. El manga es Japón y fue el medio para que ese país se pudiera modernizar en muchas maneras. Y aquí viene lo más hermoso: el manga saltó las fronteras, empezó a publicarse en Occidente en los 80s y en los 90s. Por supuesto, eso permitió que llegara también a Latinoamérica. Algunos puristas dicen que lo que se dibuja fuera de Japón no es manga, que manga es solo lo que hacen los japoneses, aunque esa es una visión un poco tonta y un poco snob. Es como decir que la novela solo la puede escribir un británico, que fue en donde nace el concepto de novela o de lenguaje literario, y es porque se inventó en Europa. Eso es una tonta forma de ver el mundo. El manga es un lenguaje, es una forma de contar historias visualmente, y los lenguajes no tienen ningún dueño. Los lenguajes viajan, se transforman y se adaptan.
Cuando ustedes utilizan viñetas que fluyen de derecha a izquierda, cuando dibujan con economía de líneas, cuando utilizan efectos dramáticos para mostrar emoción, cuando controlan el tiempo a través del tamaño de los paneles, están dibujando manga. Están conectándose con ese monje del siglo XII, con Toba Soyo, dibujando ranas, con Hokusai capturando las olas del siglo XIX, con Tezuka revolucionando la narrativa visual del siglo XX. Están en una conversación de 1000 años, una conversación sobre cómo capturar el tiempo, cómo dibujar el movimiento, cómo hacer que una línea de tinta en un papel hagan sentir, soñar y pensar a las personas que lo están leyendo. Entonces, la próxima vez que se sienten a dibujar un manga, acuérdense siempre de esto. No están solo dibujando entretenimiento, están continuando una tradición que tiene 1000 años. Están usando un lenguaje visual que se inventó en templos budistas, que se refinó en los barrios populares del periodo Edo, que sobrevivió guerras y bombas atómicas, que fue revolucionario y fue cambiado por un joven obsesionado con Disney, que se convirtió en la voz de muchas generaciones. Cada línea que trazan conecta con Hokusai, estudiando el movimiento del agua. Cada panel que diseñan dialoga con Tezuka, experimentando con ángulos cinematográficos. Cada historia que cuentan es parte de esa conversación milenaria sobre qué significa ser humano, qué es representar y sobre todo qué se siente utilizar tinta sobre un papel. El manga no es solamente un estilo de dibujo, es una filosofía visual, una forma de entender el tiempo, el espacio, la narración, la emoción. Y nosotros somos parte de eso, ustedes son eso. Así que dibujen, experimenten, rompan reglas, creen las suyas propias, porque eso es lo que hizo cada maestro que mencionamos hoy. Ninguno copió lo que había antes, ninguno copió lo que estaba haciendo el otro. Todos tomaron la tradición y la transformaron. Esto es solamente un fragmento de lo que es la historia del manga, porque cada vez que ustedes dibujan, están escribiendo un capítulo nuevo.